Etapa 3. Interpretaciones científicas y conceptos básicos para el estudio de los fenómenos sociales. En esta etapa estaremos viendo desde los conceptos básicos usados en los estudios de los fenómenos sociales hasta los diferentes acercamientos para entender la realidad social, a partir de diferentes teóricos. Las ciencias sociales son las ciencias que estudian el comportamiento humano en todas sus manifestaciones. Con ellas identificamos diferentes estilos de vida y costumbres. Cada sociedad tiene rasgos distintivos, lo que para una sociedad es normal, para otra no lo es. Y como tal, producto de la diversidad social y cultural, lo debemos entender sin creer que solamente lo nuestro es lo correcto. Los avances tecnológicos de hoy en día han provocado que las comunidades modifiquen su actuar gracias a la rapidez con la que se comparte la información entre los pueblos. Veámoslo desde un acercamiento más propio de tu edad. ¿Cuánto te toma subir una historia a Instagram? 20 segundos. Que tus amigos que están en línea la reciban. Segundos. Y para que ésta pueda llegar a viralizarse, en menos de minutos lo puede hacer. ¿Te das cuenta? De esta manera las noticias también corren actualmente alrededor del mundo. Hemos ingresado a un proceso de transición en el cual tenemos que aprender a convivir con otros individuos en un mundo globalizado. ¿Qué se entiende por globalizado? Ojo, la globalización es un proceso mediante el cual las diferentes sociedades intercambian cultura, que incluye desde lenguaje, formas de vestir, costumbres, sin que esto implique que se pierda la cultura propia. En la actualidad, la globalización se da a través de los avances tecnológicos. En la antigüedad, la globalización se daba a través de los barcos. ¿Recuerdas cómo nos llegó a nosotros los caballos? ¿Cómo el chocolate llegó a España? Esos fueron producto de la globalización. Actualmente tenemos la tecnología de nuestro lado. En esta etapa analizaremos las teorías que explican de alguna manera los fenómenos sociales. Las diferentes teorías sociales que estaremos viendo en esta etapa son el materialismo histórico, el estructural funcionalismo, la teoría comprensiva, la teoría crítica. ¿Alguna de ellas te dice algo? ¿Te suena alguno de los términos? Ese es el momento donde, si aún no tienes a la mano tu libro, te sugerimos ir por él, abrirlo en la página 53 y que nos acompañes en la lectura marcando las ideas principales. Por materialismo histórico, nos vamos a referir a aquel que fue propuesto por Carlos Marx. Su concepto esencial, la lucha de clases, ideología y evolución. Toma nota de sus conceptos claves. Se sustenta en una base económica, cuyas clases sociales tienen intereses antagónicos o contrarios, y que por eso, a lo largo de la historia, tienen enfrentamientos ideológicos entre ellas, producto de esa desigualdad económica. Para Carlos Marx, la economía es la base y la forma como podemos entender a la sociedad. Es por ello que las diferentes clases sociales o clases económicas tienen choques entre ellos. La clase que es dueña de los medios de producción, la forma como se genera la riqueza, y la clase obrera. Pero más adelante estaremos revisándolo a profundidad. Estructural funcionalismo. Sus principales representantes Talcott Parsons y Robert Merton. Esta teoría se sustenta en la función que cada uno desempeñamos dentro de la sociedad. Para el estructural funcionalismo, todos somos útiles y necesarios en una sociedad. Todos tenemos funciones que cumplir dentro de ella. ¿Nos va siguiendo? La teoría comprensiva. Su principal representante es Maximilian o Max Weber. Se centra en comprender las acciones que llevan a cabo los individuos, así como sus causas. Busca conocer qué es lo que mueve a los individuos a actuar.
los valores que cada uno de ellos posee y cómo estos valores influyen en la manera como se actúa en sociedad. Teoría crítica. Representante, la Escuela de Frankfurt en Alemania. Teodoro Adorno y Max Horkheimer. Retoma las teorías marxistas, y las vincula a la nueva sociedad capitalista de principios de la década de los 20 del siglo pasado. Pretende generar una conciencia de libertad en todos los sentidos y evitar que sea absorbido por las ideas esclavizadoras del régimen capitalista. No te asustes si se ve complejo. Estaremos viendo en cada una de las clases, e incluso en varias clases, cada una de ellas. Si te es posible, toma un pantallazo ahorita. Este es un resumen bastante concreto de lo que veremos en el curso. El día de hoy arrancaremos con el materialismo histórico de manera breve. ¿Cuál es el enfoque propuesto por las teorías sociales y sus precursores? En el materialismo histórico, que recuerdas, su principal representante fue Karl Marx, es el estudio de las sociedades. Se sustenta en el desarrollo de las fuerzas productivas. Entendemos por fuerzas productivas aquellas personas que están dedicadas a generar la riqueza que circula en la sociedad. El hombre debe trabajar y el trabajo humano es colectivo y social. Los modos de producción determinan el producto, es decir, condicionan los procesos políticos, sociales y espirituales. Un modo de producción es cómo se genera y se reparte la riqueza en una sociedad. Para Karl Marx, esta manera de generar y repartir la riqueza condicionan todos los procesos que se viven en una sociedad. Las transformaciones de la sociedad vienen delimitadas por dos factores: los modos de producción, como lo mencionábamos en el apartado anterior, y la lucha de clases. La lucha de clases es aquella que inevitablemente se da entre los dueños de los modos de producción, que serían los que tienen en su control las fábricas, los dueños de empresas, y los obreros, que son los que generan la riqueza. Para Karl Marx, es inevitable que haya una lucha entre estas dos clases. Por último, el día de hoy estaremos viendo quiénes son los precursores del materialismo histórico. Karl Marx nació en 1818 y murió en 1883. Como sus aportaciones fundamentales nos encontramos con la lucha de clases en las sociedades burguesas. Su obra principal fue El Capital. Un fantasma recorre Europa, y este es el fantasma del socialismo. Frase célebre. Se le atribuye la creación del socialismo científico y regía su vida bajo los principios de la teoría marxista, nombrada así en honor a él. Otro de los precursores es Federico Engels, quien nació en 1820 y falleció en 1895, casi 15 años después que Marx. Sus aportaciones contribuyeron a la teoría marxista de la alienación. Ojo, ¿qué es alienación? Si no sabes, te invitamos a buscarla en Google Definitions. A la teoría de la lucha de clases y a la concepción materialista de la historia. Su obra principal fue El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. ¿Ya tomaste nota de ellos o un screenshot? El día de hoy, hasta aquí, será nuestro avance dentro de los temas del libro. A continuación, veremos algunos de videos complementarios para ampliar tu conocimiento. Te invitamos a que tomes nota.